Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a comentar mi última lectura, una novela que he leído en este fin de semana. Se trata de Otaverra, de Elisa Victoria, una escritora que nació como yo en 1985, una joven escritora sevillana. Estudió filosofía y también magisterio infantil. No es un dato menor ambos, porque en esta novela Otaverra vamos a ver que, por un lado, uno de los temas a tratar va a ser el tiempo, un tema que ha despertado muchísimo interés a lo largo de la historia en la filosofía, y por otro lado también hay un arraigo, un lastre de la infancia y de los objetos de la infancia que recorre la novela. eh, y bueno, esto también tiene que ver, ¿no? Ahí he oído decirle a Elisa Victoria que ella guarda los juguetes con los que jugaba de niña y además tiene una fijación con saber qué juguetes se ponen de moda cada año. Tiene un tema con los objetos del pasado, ¿no? De esa época, la infancia, en la que ocurren cosas que luego nos marcan de por vida. Esto es lo que le va a ocurrir a la protagonista de la novela Otaverra, Renata. Renata tiene un problema en su presente, entre comillas. Eh, Ella trabaja como química, me parece. Tiene que dar una conferencia. Y entonces ya ahí nos vamos dando cuenta de que su percepción del tiempo está como escindida, ¿no? Ella todo el tiempo lo que vive la remonta a algo del pasado o a futuribles, ¿no? Está en este momento, pero ya está percibiendo este momento como lo que va a significar en el futuro o como un puente que le lleva a un acontecimiento del pasado, ¿no? Eh, Empezamos con este tema, pero claro, no sabemos cuál es el motivo, ¿no? El motivo es un trauma del pasado, ¿no? Un trauma que tiene que ver con su relación, la relación de Renata con un compañero suyo de la adolescencia, Eusebio, ¿no? Bueno, ahí está más o menos el tema sinóptico de la novela. La superficie de la novela es esta: una chica que ha tenido un trauma con un amigo suyo, Eusebio, y que en el presente narrativo, en el momento en el que empieza la novela, se empieza ella a contar las cosas que sucedieron en el pasado. Empieza a versionar también su pasado. eh, y aquí va a aparecer toda la complejidad y las capas de la novela, ¿no? Entonces, para empezar, podríamos decir que Elisa Victoria, esta es su tercera obra con Blackie Books. Publicó Voz de Vieja en el 2019, publicó El Evangelio en 2021, con Bruguera también en el 2021 El Quicio, con unas ilustraciones de Mireia Pérez. Y esta Otaverra es su tercera novela con Blackie Books. Voz de Vieja fue una novela que la disparó, ¿no? Le abrió el camino hacia el reconocimiento del público y de la crítica. Y hoy por hoy es una escritora joven pero reconocida. Eh, y bueno, según lo que he visto, porque esta es la primera novela que yo leo de ella, sus novelas anteriores a nivel narrativo son bastante lineales, ¿no? Sin embargo, aquí ha entrado en el mundo de la experimentación. Ella ha dicho que antes de publicar Voz de Vieja, pues tenía ese punto, ¿no? Hay que decir también que tiene muchas publicaciones underground, por ejemplo, fanzines. De hecho, tiene un librito que se llama Porn and Pains, publicado en el 2013,
y este libro es un juego de microrelatos que hablan sobre las trayectorias de actrices porno. Entonces, Otaverra es un poco digamos, el encaje entre esta forma más, digamos, digerible de literatura que le caracteriza desde Voz de Vieja, con esa Elisa Victoria más gamberra, más experimental de antes. eh, y es esta mezcla, ¿no? Entre dos formas, dos fuerzas que están dentro de esta escritora. Hemos dicho pues que es una novela sobre el tiempo, un tiempo que está escindido, un tiempo que no es nunca el presente, siempre para Renata es simplemente un puente hacia el pasado o hacia el futuro, lo que nos muestra también el nivel de evasión en que se encuentra esta chica, a nivel de que tiene algo ahí dentro que no está resuelto, ¿no? Y esa es la segunda capa, podríamos decir, de la novela, pero hay incluso una tercera capa de la novela, y cuarta, y quinta, y sexta, pero si dijésemos que hay una tercera capa, para mí esa tercera capa es el cine de Zulueta, ¿no? El cine de este director Iván Zulueta, director que nació en San Sebastián en 1949, me parece, y falleció en el año 2019, aunque diría yo que no, Zulueta nació en el 43 y murió en el 2009, perdón. Eh, y bueno, este director vanguardista, que formó parte de la movida madrileña, que estudió cine en Nueva York, tuvo la oportunidad de estudiar muy joven allá, que se codió con Almodóvar, que fue cartelista de tantos directores y de tantas películas emblemáticas del cine español y del cine internacional, director también de una serie de cortometrajes. Sin embargo, si es recordado en el cine por algo, es por su película de culto, Arrebato. Si nos damos cuenta, Otaverra es Arrebato al revés. De modo que ahí está el primer guiño, ¿no? A esta película de los años 80. Eh, la película de Zulueta es una locura, ¿no? La vi ayer por la noche, yo no la había visto, no la conocía. Y bueno, es una típica película de ese cine español de los años 80, ¿no? Finales de los 70, las primeras películas, por ejemplo, de Almodóvar. Bueno, aparecen algunos, digamos, eh, elementos muy propios de aquella época, ¿no? La cocaína, la heroína, eh, el tema del cine también, ¿no? Películas sobre la experiencia de hacer cine al mismo tiempo. Esta es una historia en la cual el personaje principal es un director de películas de terror que está pasando por un bloqueo, eh, no está en un buen momento, ¿no? Tiene una exnovia, Ana, con la cual no lo puede dejar del todo. Él vuelve a su casa y esta chica está ahí. Y bueno, ahí hay una toxicidad entre ambos. Y en ese contexto de desorden, de bloqueo, entonces el protagonista recibe, ¿no? Un sobre con unos videos, una cámara de 8 milímetros. Y en esta de Super 8, en estos videos, y además es un video que tiene un audio, ¿no? Donde un personaje del pasado, justamente Pedro, interpretado por un actor oscuro que luego va a ayudar a Elisa Victoria a construir el personaje de Eusebio, este amigo de Renata, es Wilmore, ¿no? Wilmore es un actor que perteneció también al underground de aquella época, a la parte oscura de la movida madrileña, eh,
un personaje muy intrigante, ¿no? Muy enigmático, que aparece en esta película y que además fue un fetiche del cine de Zulueta. Pues este personaje es esa voz en off que nos va a ir contando un poco el pasado o situaciones del pasado en la vida del protagonista y de Ana, ¿no? Cuando este protagonista, que además está interpretado por el gran actor Eusebio Poncela, perdón. Y Ana es Cecilia Roth, jovencísima, ¿no? Una cosa que me ha causado mucha gracia. Eh, Así que bueno, este personaje antes ha visitado una casa como de campo donde vive este tal Pedro, ¿no? Va con su prima y conocen a este tipo. Y el tipo, bueno, tiene como una obsesión, ¿no? Con el cine, con capturar lo que él llama la pausa, ese momento preciso, ¿no? En donde todo se detiene. Una cuestión que tiene que ver también con el tiempo y con capturar a través de esta cámara de 8 milímetros el tiempo, ¿no? Esa pausa, según Pedro, interpretado por Will Moore, este actor tan enigmático, oscuro, enloquecido, febril, es el talón de Aquiles, dice, es el punto de fuga, ¿no? El personaje principal, que me parece que se llama José, José no lo entiende, ¿no? Entonces, para entenderlo, Pedro lo que hace es sacar una caja con álbumes de cromos, lo que llamaríamos en Lima álbum de figuritas. Entonces le muestra a este hombre, a José, un libro donde están los cromos que él recolectaba cuando era niño, ¿no? Entonces en ese momento, al ver esos cromos, eh, Eusebio Poncela, interpretando a José, pues se pone a llorar, ¿no? Y siente ese viaje directo hacia la infancia, ¿no? Elisa Victoria en alguna entrevista ha dicho, ¿no? Que Zulueta, por más que tiene un cine siniestro, con un punto inquietante, también tiene algo de ternura, ¿no? Siempre hay estos guiños a la infancia, porque la infancia es algo que marcó mucho a Zulueta, ¿no? Además de los álbumes de cromos, de los que él era eh, fanático, ¿no? Pero ya vemos, ¿no? Que en la película hay esta cuestión de que una imagen en el presente lleva directamente a una experiencia del pasado, ¿no? Eh, y esto es lo que obsesiona a este Pedro, ¿no? Él graba las nubes, graba a la gente cuando llega a la ciudad, me parece que se va a Madrid y entonces graba a la gente, se va dando cuenta del ritmo, ¿no? Hay un tema ahí con el ritmo. Y la película básicamente es este viaje entre el presente, en el sofá de la casa de este director, de este protagonista, donde está con Ana, y están viendo este video que les ha mandado Pedro, y bueno, empiezan a suceder unas cosas loquísimas, ¿no? Que tienen que ver con un temporalizador que le ha regalado José, o que le regaló José a Pedro en su momento y que le permite a este tipo grabar mientras él está durmiendo, ¿no? Y ver exactamente qué es lo que sucede, digamos, dónde hay ese punto de la pausa, ¿no? Bueno, es una locura, un ensayo también sobre el tiempo, sobre el cine, sobre quedar capturado por la imagen, sobre el pasado, la infancia y también sobre el exceso de esa época, ¿no? Es una película que documenta muy bien el momento que se vivía, ¿no? En el movimiento artístico vanguardista que había en España en aquel entonces. Todo esto no es necesario para leer la novela de Elisa Victoria, por supuesto, pero fíjense que si uno ve la película, luego puede releer estas líneas y encuentra una claridad, ¿no? Algo que se complementa.
Está aquí Renata en un momento, está dando una conferencia, acaba de empezar la novela y el narrador en tercera persona nos dice, ¿no? Empieza a hablar Renata y el público la nota un poco nerviosa pero no bloqueada. Nadie diría que en su mente se ha instalado un pedrusco. Qué fuerte esto de que en su mente se ha instalado un pedrusco, ¿no? Me hace recordar estos libros que hemos revisado antes. Por un lado, El Mundo Anclado de Alejandro Espinosa Fuentes, escritor de una novela de la editorial Contrabando, ¿no? Cuya portada es eh, el cuadro del Bosco, ¿no? La extracción de la piedra de la locura. Y luego hemos también revisado el poemario, el libro de relatos hiperbreves de Fernando Arrabal, La piedra de la locura, ¿no? Donde se juega con esta idea, ¿no? Que también lo tiene en el poemario Extracción de la piedra de la locura de Pizarnik. Se juega con esta idea de que la locura es una piedra que está en la cabeza, dentro de la cabeza, y que en el medioevo pues se extraía, ¿no? Con unas pinzas. Eso está ahí en el cuadro del Bosco. Y aquí justamente miren lo que es la literatura, ¿no? Elisa Victoria introduce a través del narrador esta imagen del pedrusco, ¿no? En la mente. Empieza a hablar y el público la nota un poco nerviosa, pero no bloqueada. Nadie diría que en su mente se ha instalado un pedrusco. La gente asiente cuando concibió que debían asentir y se ríe cuando esperó que se rieran. También aquí hay un juego pasado-presente un poco raro, ¿no? Parece hasta mal escrito, pero no. Es esta cuestión que va sucediendo en la mente del personaje, que es que está y no está en el presente, ¿no? Se ríe cuando esperó que se rieran y todo fluye de una manera tan satisfactoria como intangible. En el reloj de pulsera que le ha prestado una compañera avanzan los minutos con solidaridad y las manecillas están de su parte, ayudando a que el tiempo se acabe pronto. Mira a los asistentes y entiende que lo mismo que se agota esta hora de palabrería, se agota su vida entera. Sus ojos, que se han acostumbrado a la luz, son capaces de distinguir varias caras envueltas en destellos. Algunas de esas caras recibirán un día la noticia de su muerte y les parecerá curioso. Levantarán un momento las cejas. Los que más la han tratado se pondrán un poco tristes y seguirán con lo suyo. Otros se habrán muerto antes y no podrán enterarse de que ella se muere después, ¿no? Entonces ahí vemos este tema, ¿no? De Renata que está hablando en una conferencia, pero al mismo tiempo está viajando, ¿no? Viaja al futuro, un futuro en el que probablemente ella ya esté muerta, haya gente que se ponga triste, otras ya habrán muerto, es decir, siempre está en este viaje, ¿no? Y esto es la primera parte de la novela, ¿no? La primera parte de la novela que luego va a dar paso a una serie de intentos de Renata de reconstruir lo que le sucedió con Eusebio en el pasado, ¿no? Eusebio vive en este pueblo que se llama Otaverra y que mucha gente que ha leído la novela, incluso presentadores de la propia Elisa Victoria, consideraban Otaverra a lo mejor un pueblo eh, de un pueblo del País Vasco. Pero la misma Elisa Victoria lo ha desmentido, como ya les digo, Otaverra es arrebato al revés. En todo caso, Otaverra puede ser cualquier pueblo de esa España o del mundo, donde un pueblo cerrado, donde hay unas ideas, donde hay un canon, hay una moralidad que es mejor mantener, es mejor no ser disonante en pueblos como estos, ¿verdad? Me suena, por ejemplo, La Escapa de Sara Mesa, ¿no? En esta novela Un Amor que hemos también reseñado este año aquí en el canal, ¿no? Estos pueblos de gente pues huraña, cerrada, que tiene una forma de pensar y que no acepta la diferencia, ¿no? Y entonces Eusebio vive amargado, ¿no? ¿Por qué? Porque eh,
quiere ser, pero al mismo tiempo no lo dejan ser, ¿no? En su pueblo, ni sus padres, ni sus amigos del colegio que le hacen bullying, ni siquiera la misma Renata, ¿no? Que le tiene un gran aprecio, un gran cariño, pero que también le discute ciertas cosas, ¿no? Le dice, no, por ahí no vayas, ¿no? Esto no es lo correcto, ¿no? No es práctico hacer esto, ¿qué dirá la gente? ¿No? Y esos reproches son los que Renata luego se va a hacer en el futuro, ¿no? En el presente narrativo de la historia. Eh, ¿Por qué fue así? ¿No? ¿Por qué no fue más rebelde? Entonces la relación con Eusebio va a marcar la vida de Renata y es un poco la causa, no quiero spoilear, pero es un poco la causa de todo lo que sucede y de todo lo que le sucede a la protagonista de la novela. Este Eusebio es muy interesante, ¿no? Porque Eusebio tiene un abrigo, ¿no? Es un personaje ciertamente más tierno que el mismo Pedro de la película Arrebato, pero tiene un parecido a este Wilmore, ¿no? Y entonces Elisa Victoria ha dicho también que para construir este personaje Eusebio, si bien es un personaje más frágil que la figura un tanto oscura y amenazante de este Wilmore, este actor que además pasó como un ángel por la época de los 80 y luego desapareció. De hecho, murió en el año 2017 totalmente olvidado, ¿no? A los 67 años, en el 2014, perdón, falleció. 2014-2017 no tengo claro. Había pertenecido pues a la onda siniestra de los 80s. Y entre la imagen de Wilmore y la imagen de Eduardo Benavente, vocalista de la desaparecida banda Parálisis Permanente, también otra banda de la época de los 80s, este chico Eduardo Benavente, que parecía una promesa musical, falleció en un accidente de coche a los 20 años. Otro hecho que también va a tener sus resonancias en esta novela, ¿no? Bueno, Arrebato, una película extraña, pero que baña un poco digamos que la estética también de Otaverra, ¿no? Otaverra es una novela que, bueno, lógicamente ocurre en los años 80. Está este tema de las fotos, de los revelados, ¿no? Eh, entonces tenemos todas estas cuestiones que para mí también han sido, eh, no sé, como cosas que me han recordado, ¿no? El pasado porque claro, es un mundo que ya no existe, pues, ¿no? O sea, hoy estamos totalmente digitalizados y en aquel entonces pues todavía uno tenía su camarita, los rollos los llevabas a revelar, ¿no? Y es cierto que ahí como quedaba capturado de una manera distinta, extraña, el tiempo, ¿no? Entonces está ahí la novela llena de esto. Luego tiene un punto no menos anecdótico, ¿no? En la novela, que es que cuando Renata está en esta, digamos, fragmentación en la cual está intentando reconstruir los hechos del pasado y lo va versionando, lo que ocurrió, le intenta dar diferentes destinos al pasado, aparecen dos voces, ¿no? Aparecen dos voces que están distinguidas porque las presenta Elisa Victoria como si fueran un guión, ¿no? Y es la conversación, el diálogo entre dos voces que no podemos ubicar, no sabemos dónde están y que realmente están en la cabeza de Renata, ¿no? Y son unas voces muy interesantes porque son voces como metaliterarias, ¿no? Es decir, mientras Renata está intentando revivir el pasado, reconstruirlo, ficcionarlo, versionarlo, entonces hay estas voces que le interpelan, ¿no? Y aquí hay algo que me parece muy interesante, me ha gustado mucho, es el hecho
de ese momento, ¿no? Del proceso creativo, en el cual uno está constantemente interpelándose y parece a veces que no se interpela en primera persona, sino como en tercera persona, ¿no? Como si hubieran unas voces dentro que están juzgando lo que uno está haciendo, ¿no? Y que hace que uno deje unos caminos y empiece otros, ¿no? Bueno, para ver un poco cómo es la relación entre estos dos personajes, Renata y Eusebio, voy a leer un pequeño fragmento en el que ellos están interactuando, ¿no? Se han escapado como de casa, han dicho, han mentido y se han ido por un camino de carretera, ¿no? Y bueno, esto va a desembocar en un hecho fundamental de la historia, que no vamos a develar, pero en el previo podemos ver un poco cómo es esta relación y cómo es el contexto en el que se mueven estos personajes que son unos adolescentes, ¿no? Se conocen desde el colegio y ahora están en tercero de BUP compartiendo apuntes, esperándose para andar juntos los trayectos, quedando por las tardes para hacer los deberes charlando, yendo a sitios los fines de semana. Con él se mete mucho y con ella no se mete en nada, pero le ha empezado a inquietar que la mala fama se le contagie. Renata está convencida de que él tiene un poco la culpa porque su aspecto llama la atención, porque debería saber cómo es la gente, qué repercusiones pueden tener las decisiones, debería protegerse, intentar mimetizarse mejor por seguridad. Nunca se lo dice, sabe que lo que debe decirle es que los demás son unos capullos, y lo pronuncia con una rabia verdadera, pero en un rincón secreto de su pecho se pregunta si no podría hacer un pequeño esfuerzo por ser un poco más normal, más como el mundo espera que sea, hasta llegar a un lugar seguro para evitarse disgustos. Hoy es sábado y van a un bar al que se llega andando 50 minutos al pasar la carretera, más cerca ya del pueblo siguiente que de Otaverra. Es la primera vez que están allí, que llegan tan lejos por su propio pie, emprendiendo el camino sin decírselo a absolutamente nadie, mintiendo en casa, una expedición secreta. En el bar se han fijado muchas veces pasando en coche, pero nunca lo habían visto con los neones encendidos. De día parece un mesón de carretera rodeado de motos, y llevan escuchando desde niños que a ese sitio no hay que acercarse, que ahí solo hay lumpen, y la curiosidad ha crecido con ellos hasta que se han atrevido a averiguar cómo es de verdad. Bueno, aquí hemos podido ver un poco esta relación entre Renata y Eusebio, este Eusebio que es un personaje, como vemos, que tiene una pinta rara y por eso no se ubica en el pueblo, y ella tiene este conflicto, ¿no? En por qué no eres más normal, por qué no te haces el normal, y ya luego pues cuando salgas de aquí digamos, te deschavas, pero ella también tiene un conflicto porque si ella para con él, pues la gente la ve rara. En fin, vemos ese contexto de pueblo, esta cosa amenazante, esta curiosidad por lo prohibido, este mesón en la carretera. Y bueno, esto ya les digo, esta noche que ellos están caminando, están yendo a este sitio, eh, va a desencadenar en un hecho fundamental para la historia, ¿no? En fin, les recomiendo mucho ver la película Arrebato y leer la novela Otaverra de Elisa Victoria, una autora que se une a este enorme grupo de autores que he conocido este año 2023 a través de sus obras y que seguiré con mucho entusiasmo en sus obras posteriores, porque tiene una escritura que fluye muy bien, pero que además tiene este punto experimental que a veces echamos en falta, ¿no? Bueno, nada, seguimos leyendo y espero que tengan todos una muy buena semana.